Imagina a un hombre tan poderoso que hizo temblar a Roma ante sus propias legiones. Un hombre que asesinó a miles de sus compatriotas sin titubear. Un hombre que se convirtió en dictador absoluto y luego, en la cumbre del poder, simplemente lo abandonó todo. Este es Lucio Cornelio Sila, el dictador de sangre que destruyó Roma para salvarla. Y su historia comienza no en palacios de mármol, sino en las calles sucias de una Roma que despreciaba a su propia nobleza empobrecida. En el segundo siglo antes de Cristo, Roma dominaba el Mediterráneo. Sus legiones eran invencibles, sus generales legendarios y su senado el centro del poder mundial. Pero dentro de esa gloria fermentaba la podredumbre. La república estaba enferma, los ricos se volvían más ricos, los pobres más numerosos y la clase media desaparecía como humo. En este escenario de decadencia moral y política nace Lucio Cornelio Sila, en 138 a.C., hijo de una de las familias patricias más antiguas de Roma, la gens Cornelia. Pero el nombre ilustre no valía nada sin oro en las arcas. Sila creció observando a los nuevos ricos comprar escaños en el Senado, observando a generales populares como Cayo Mario repartir tierras a los soldados y ganar lealtad eterna, observando cómo la república que sus antepasados construyeron se subastaba al mejor postor. Él tenía sangre noble, pero vivía como plebeyo. Habitaba en insulae, edificios de apartamentos baratos donde se apiñaba la chusma de Roma. Conocía tanto los salones del poder como las tabernas donde los gladiadores bebían vino barato. Esta dualidad moldeó su personalidad. Entendía ambos mundos y despreciaba a los dos. Joven, Sila era descrito como hermoso, de ojos penetrantes y cabello rubio rojizo, raro entre los romanos. Su piel estaba marcada, como si los dioses hubieran derramado sangre en su rostro antes incluso de que naciera. Era inteligente, cruel cuando era necesario, y poseía algo que pocos hombres tienen: la capacidad de esperar. Mientras otros patricios empobrecidos mendigaban favores o caían en el olvido, Sila planeaba. Estudiaba retórica, practicaba esgrima, observaba los movimientos políticos. Sabía que Roma recompensaba a dos tipos de hombres: los que traían oro y los que traían victorias militares. Eligió el segundo camino. Su primera gran oportunidad llegó cuando heredó una fortuna inesperada. Dos mujeres ricas, fascinadas por su belleza e inteligencia, le legaron sus fortunas al morir. Con oro en sus arcas, Sila finalmente podía entrar en el juego político. Pero no era como los demás aristócratas. Tenía hambre, un hambre nacida de años viendo mediocridades gobernar Roma, mientras él, descendiente de héroes, vivía en las sombras. Esta hambre se transformaría en algo mucho más peligroso: ambición sin límites. Sila sirvió como cuestor en la campaña africana bajo el mando de Cayo Mario, el hombre que reformó las legiones romanas y se convirtió en el general más poderoso de la República. Mario era plebeyo, un hombre del pueblo que llegó a lo más alto por pura competencia militar. Despreciaba a los aristócratas inútiles, pero reconoció algo en Sila: frialdad, inteligencia y valentía. Durante la guerra contra Yugurta, rey de Numidia, Sila logró un logro diplomático extraordinario. Mediante negociaciones secretas, traiciones calculadas y promesas vacías, consiguió capturar vivo a Yugurta, poniendo fin a una guerra que desangraba a Roma desde hacía años. La captura de Yugurta debería haber sido el triunfo de Mario, pero Sila mandó acuñar monedas con su propia imagen, recibiendo al rey derrotado. Era una declaración pública. La victoria era suya, no de Mario. El general plebeyo nunca olvidó esa afrenta. Allí comenzó una rivalidad que partiría a Roma en dos y bañaría sus calles en sangre.
2 hombres, 2 mundos, una república que no era lo bastante grande para ambos. Mario representaba el poder del pueblo, de los soldados leales, del nuevo orden. Sila representaba la antigua aristocracia, la tradición, el derecho de que la sangre noble gobernara. En las campañas posteriores contra las tribus germánicas que amenazaban con invadir Italia, Sila demostró no solo competencia, sino genialidad táctica. Mientras otros oficiales seguían protocolos, él improvisaba. Usaba espionaje, soborno, asesinatos políticos. Para Sila, la guerra no era solo batalla campal, era ajedrez jugado con vidas humanas. Y él nunca perdía. Los soldados lo respetaban porque vencía. Los aristócratas lo admiraban porque era uno de los suyos, y Mario lo odiaba porque Sila le estaba arrebatando su gloria. Pero no era solo la competencia militar lo que definía a Sila. Era algo más sombrío. Poseía una frialdad emocional aterradora. Podía ordenar la ejecución de cientos sin pestañear. Podía torturar prisioneros personalmente para extraer información. Podía sonreír mientras planeaba la muerte de aliados. Sus contemporáneos describían sus ojos como los de un depredador, hermosos, pero vacíos de compasión. No sentía placer al matar, pero tampoco sentía remordimiento. Para Sila, la violencia era una herramienta, no una pasión. Cuando miraba al Senado romano, ese edificio de mármol donde teóricamente los mejores hombres de Roma debatían el destino de la República, Sila solo veía teatro. Veía hombres mediocres comprando votos, haciendo alianzas vacías, preocupados por sus carreras mientras Roma se pudría. Y en sus momentos a solas, cuando corría el vino y caían las máscaras, murmuraba para sí palabras que se volverían proféticas. Roma necesita a un hombre que no tema la sangre. Él aún no lo sabía, pero ese hombre sería él mismo. Y la sangre que derramaría no sería la de enemigos extranjeros, sino la de ciudadanos romanos. Senadores, caballeros, plebeyos, mujeres, niños. Nadie estaría a salvo cuando Sila decidiera que, para salvar a Roma, primero debía destruirla. Pero eso aún estaba en el futuro. Por ahora, era solo otro aristócrata ambicioso sirviendo en las legiones, solo otro joven general acumulando victorias y enemigos, solo otro hombre mirando al Senado y soñando con poder absoluto. Al otro lado del Mediterráneo, en las tierras ricas y antiguas de Asia Menor, un rey planeaba lo imposible: destruir a Roma. Su nombre era Mitrídates VI, rey del Ponto, y se consideraba el nuevo Alejandro Magno. Hablaba 22 lenguas, comandaba ejércitos inmensos, controlaba las rutas comerciales del Mar Negro y odiaba a Roma con cada fibra de su ser. En 88 a.C., Mitrídates hizo algo que conmocionó al mundo mediterráneo. Ordenó la matanza simultánea de todos los ciudadanos romanos e itálicos que vivían en sus tierras. En un solo día, 80.000 personas fueron asesinadas. Hombres, mujeres, niños, bebés, todos muertos por ser romanos. La noticia llegó a Roma como un terremoto. El Senado entró en pánico. Mitrídates no solo se rebelaba, declaraba guerra total. Sus tropas invadieron Grecia, liberaron esclavos, cancelaron deudas y se presentaron como salvadores contra la tiranía romana. Ciudades enteras se unieron a él. Roma necesitaba un general, y rápido. El hombre elegido fue Lucio Cornelio Sila, ahora cónsul, el cargo más alto de la República. Sila aceptó el mando con una sonrisa fría. Por fin, pensó, una guerra digna de su talento. Pero la política romana era un campo de batalla tan sangriento como cualquier guerra. Mientras Sila preparaba sus legiones, sus enemigos políticos tramaban. Los populares, facción que representaba los intereses de la plebe y tenía a Cayo Mario como líder, vieron una oportunidad. Usando a un tribuno corrupto llamado Sulpicio Rufo,
consiguieron aprobar una ley que transfería el mando de la guerra contra Mitrídates de Sila a Mario. El viejo general, ya con 70 años y 6 consulados a sus espaldas, quería otra victoria, otra gloria, otra prueba de que aún era el más grande. Cuando la noticia llegó al campamento militar de Sila en Nola, en el sur de Italia, sus oficiales esperaban que la aceptara. Al fin y al cabo, era la ley. El Senado había decidido. Pero Sila no era hombre de aceptar. Convocó a sus 6 legiones, unos 35.000 soldados veteranos que lo seguían desde hacía años, y les hizo una pregunta sencilla. ¿Lucharon conmigo en Numidia? ¿Lucharon contra los germanos? ¿Derramaron sangre por Roma bajo mi mando? ¿Y ahora Roma me los arrebata y entrega el mando a un viejo que quiere robarles su gloria y su botín? ¿Qué eligen? La respuesta fue unánime y aterradora. Marchamos contigo, Sila, a donde vayas. Lo que hizo Sila a continuación era impensable. Nunca en la historia de Roma un general había marchado con sus legiones contra su propia capital. Era un tabú absoluto, una línea roja que nadie se atrevía a cruzar. Pero Sila la cruzó. Dirigió sus legiones hacia el norte y marchó sobre Roma. Al llegar a las puertas de la ciudad, envió mensajeros exigiendo que Mario y Sulpicio fueran declarados enemigos del Estado. El Senado, aterrorizado, se negó. Sila ordenó el ataque. Las legiones romanas invadieron Roma. Soldados entrenados para combatir bárbaros asesinaban ahora ciudadanos en las calles. El Foro Romano, corazón de la República, se convirtió en campo de batalla. Mario intentó armar a la población urbana, pero ciudadanos con palos y piedras no eran rival para legionarios profesionales. La masacre fue rápida y brutal. Sila entró en la ciudad montado en su caballo blanco, las calles manchadas de sangre romana, y declaró a Mario y sus aliados enemigos públicos. Mario huyó a África, humillado. Sulpicio fue cazado y decapitado, su cabeza expuesta en el foro como advertencia. Sila reorganizó el gobierno, colocó aliados en puestos clave y luego hizo algo sorprendente. Partió hacia Oriente como estaba planeado. Había roto todos los tabúes de Roma, bañado la capital en sangre, y ahora simplemente iba a cumplir su misión militar, como si marchar contra su propia ciudad fuera solo un trámite administrativo ya resuelto. Esta frialdad pragmática definía a Sila. No atacó Roma por ira o venganza. Lo hizo porque era necesario para sus planes. Y ahora que el obstáculo estaba eliminado, volvía al trabajo. La campaña en Oriente reveló a Sila como general supremo. Mitrídates comandaba ejércitos inmensos. Tenía aliados en toda Asia Menor y Grecia, controlaba flotas navales y luchaba en terreno familiar. Sila desembarcó con solo 5 legiones, sin suministros adecuados ni apoyo naval, en tierra enemiga. Y aún así, en una serie de batallas brillantes, destruyó todo lo que Mitrídates había construido. En la batalla de Queronea, en 86 a.C., Sila enfrentó a un ejército de más de 100.000 hombres con solo 15.000 legionarios. Usando el terreno, la disciplina y tácticas innovadoras, aniquiló a las fuerzas enemigas. Los muertos eran tantos que el río cercano corrió rojo durante días. Mitrídates envió otro ejército aún mayor. Sila lo destruyó en la batalla de Orcómeno. Tras cada victoria, no mostraba misericordia. Las ciudades que habían apoyado a Mitrídates eran saqueadas. Los líderes rebeldes eran crucificados. Los templos eran profanados. Sila no luchaba por gloria o justicia, luchaba para quebrar por completo la voluntad de resistencia. Y funcionaba. Una a una, las ciudades griegas se rindieron. Mitrídates retrocedió a su reino en el Ponto, y Sila, cubierto de gloria y oro saqueado, se preparó para imponer las condiciones de paz. Las negociaciones fueron típicas de Sila.
brutales y prácticas. No exigió la cabeza de Mitrídates ni la anexión total de sus territorios. Exigió oro, mucho oro, compensación por las matanzas y la retirada completa de Asia Menor y Grecia. Mitrídates, exhausto y derrotado, aceptó. Técnicamente, la guerra no había terminado con la aniquilación total del enemigo. Pero a Sila no le importaban las glorias abstractas. Quería oro para pagar a sus legiones y recursos para lo que planeaba hacer después. Regresar a Roma y ajustar cuentas con todos los que lo habían traicionado. Mientras tanto, en Roma reinaba el caos. Mario había regresado del exilio, reunido un ejército y reconquistado la capital en un baño de sangre que hizo parecer suave la invasión de Sila. El viejo general, consumido por el odio y la paranoia, ordenó ejecuciones en masa. Cualquier aliado de Sila fue perseguido y asesinado. Cabezas de senadores decoraban el foro. La ciudad vivía bajo terror. Pero Mario, viejo y enfermo, murió pocos días después de su 7º consulado. Sus seguidores, liderados por Cinna y luego por el joven Mario, hijo del general, continuaron controlando Roma con mano de hierro. Sila recibía noticias de cada ejecución, cada confiscación de propiedades, cada humillación impuesta a sus aliados. Y mientras sus oficiales esperaban explosiones de ira, Sila permanecía frío. Anotaba nombres, planeaba, preparaba. Sabía que regresaría. Y cuando lo hiciera, no habría misericordia, no habría negociación, no habría perdón. Roma lo había traicionado mientras él sangraba por ella en Oriente. Roma pagaría con creces. En 83 a.C., Sila embarcó con 5 legiones veteranas, endurecidas por años de guerra brutal, leales solo a él, cargadas con el botín de una campaña victoriosa. Mientras los barcos surcaban el Mediterráneo hacia Italia, Sila permanecía en la proa, mirando el horizonte. Sus oficiales lo vieron murmurar algo, pero solo uno logró oír las palabras que definirían el futuro de Roma. El Oriente me teme, pero Roma me traiciona. Es hora de enseñar a Roma qué significa verdadero miedo. Era el año 88 a.C. y Roma estaba al borde del abismo. No por amenazas externas ni por invasiones bárbaras, sino por algo mucho más peligroso: la propia ambición de sus ciudadanos. Lucio Cornelio Sila, recién elegido cónsul y comandante designado para la guerra contra Mitrídates, estaba en Nola preparando sus legiones cuando llegó la noticia. El tribuno Sulpicio Rufo, sobornado por Cayo Mario y los populares, había aprobado una ley que transfería el mando de la guerra de Oriente al viejo general. Sila fue destituido, humillado públicamente, y todo esto era técnicamente legal. La República había hablado a través de sus instituciones, pero a Sila no le importaba en absoluto la legalidad. Cuando sus oficiales le trajeron la noticia, esperaban ver ira, indignación o quizá resignación. Vieron algo mucho más aterrador: silencio. Sila permaneció inmóvil durante largos minutos, su rostro manchado de rojo sin mostrar emoción alguna. Luego, con calma, convocó a la asamblea de las tropas. 6 legiones, 35.000 hombres que habían marchado con él, luchado con él, sangrado con él. Subió a la tribuna y habló con voz controlada, casi suave, pero cada palabra cargaba veneno. «Ustedes me siguieron contra los germanos», dijo Sila. «Derrotamos hordas que amenazaban con destruir Italia. Ustedes me siguieron en África, capturamos a Yugurta, pusimos fin a una guerra que desangraba a Roma. Ahora preparamos la campaña más grande de esta generación, contra Mitrídates, donde el botín será legendario y la gloria eterna. Pero Roma, la ciudad que ustedes defendieron con sus vidas, decidió que otro comandante cosechará los laureles. Cayo Mario, que ya tuvo 6 consulados y más riqueza de la que puede contar, quiere robarles esta última victoria. Y el Senado, cobarde, lo permitió.
El murmullo entre los legionarios creció como un trueno distante. Sila continuó: yo acepto la decisión de Roma, pero ustedes, soldados de Roma, también deben aceptarla. ¿Lucharán bajo Mario, que los ve como piezas de ajedrez? ¿O marcharán conmigo y garantizaremos que los traidores del Senado entiendan que las legiones romanas no son propiedad de políticos corruptos? La respuesta fue ensordecedora. Escudos golpearon escudos, lanzas azotaron el suelo y el grito de guerra retumbó: Sila, Sila, Sila. Por primera vez en la historia de Roma, un general dirigió sus legiones contra su propia capital. El camino de Nola a Roma llevaba solo días de marcha, pero cada kilómetro representaba el cruce de una línea que separaba república de tiranía, ley de fuerza bruta, civilización de barbarie. Oficiales superiores, horrorizados, abandonaron las tropas. Solo un cuestor permaneció junto a Sila, Lucio Licinio Lúculo, joven aristócrata que entendió que el viejo mundo moría y uno nuevo, más brutal, nacía. Los demás huyeron a Roma trayendo noticias que causaron pánico total. Cuando la ciudad supo que Sila marchaba con 6 legiones, el terror se extendió. Nunca, en más de 300 años de república, un ejército romano había atacado Roma. Era impensable. Sacrilegio contra los dioses, traición contra todo lo que Roma representaba. Cónsules corrieron al Senado exigiendo acción. Mario, el viejo león, propuso armar a la población. Si Sila quiere guerra, tendrá guerra en las calles que conocemos mejor que él, rugió el general. Pero había un problema. La población urbana de Roma no eran soldados. Eran artesanos, comerciantes, esclavos libertos. Darles armas no crearía un ejército, crearía una turba. Sila llegó a las puertas de Roma al atardecer. Las murallas servianas, antiguas fortificaciones que protegían la ciudad, estaban mal defendidas. Nadie jamás imaginó que necesitarían defender Roma de romanos. Sila envió un ultimátum: entreguen a Mario y a Sulpicio como enemigos públicos, ratifiquen mi mando sobre la guerra de Oriente y no habrá derramamiento de sangre. El Senado, acorralado pero aún intentando mantener alguna dignidad, se negó. Mario envió su propio mensaje, breve y desafiante: ven a tomarlo, traidor. Se dio la orden de ataque. Las legiones de Sila no dudaron. Derribaron puertas, escalaron murallas, inundaron las calles de Roma como una ola de hierro y sangre. La resistencia fue patética. Ciudadanos armados con palos y piedras enfrentaron legionarios profesionales con gladius y scutum. No era batalla, era masacre. Mario intentó organizar la defensa en el foro, pero sus tropas improvisadas quebraron al primer choque. Mujeres arrojaban tejas desde los tejados sobre los invasores. Sila ordenó que los arqueros incendiaran los edificios. Roma, la ciudad eterna, ardía. El combate más feroz ocurrió en el Esquilino, donde Mario había concentrado sus mejores fuerzas. Veteranos leales al viejo general, hombres que habían luchado contra los germanos a su lado, formaron líneas de batalla en las estrechas calles. Durante horas, el Esquilino se convirtió en campo de muerte. Gladius contra gladius, romano contra romano, hermano contra hermano. El suelo quedó tan resbaladizo de sangre que los soldados caían y eran pisoteados por sus propios camaradas. Cuando la resistencia finalmente quebró, Sila ordenó que no hubiera prisioneros. Todo hombre armado que luchó contra él fue ejecutado allí mismo. Mario, al ver la derrota inevitable, huyó. El hombre que había salvado a Roma de los germanos, que había sido cónsul 6 veces, que era adorado por la plebe como semidios, huyó como un criminal común. Cruzó el Tíber nadando, se escondió en pantanos, fue cazado como un animal. Finalmente consiguió un barco y navegó a África, exiliado y humillado. Sulpicio Rufo no tuvo esa suerte.
Fue perseguido por asesinos de Sila, capturado mientras se ocultaba en una villa cercana y decapitado. Su cabeza fue llevada ante Sila, quien la examinó fríamente antes de ordenar que se expusiera en el foro romano. Sila entró en Roma, montado en su caballo blanco, rodeado por sus legiones victoriosas, mientras la ciudad humeaba. El foro, corazón de la República donde grandes hombres habían debatido el destino de naciones, estaba manchado de sangre. Cuerpos de ciudadanos romanos se pudrían en las calles. Y en medio de esta devastación, Sila convocó al Senado. Los senadores que asistieron, pálidos de miedo, escucharon el discurso más gélido de sus vidas. «No vine a destruir la República», dijo Sila. «Vine a salvarla de hombres que prostituyen nuestras leyes para beneficio personal». Cayo Mario y Sulpicio intentaron robar el mando que el Senado me concedió. Armaron ciudadanos contra soldados. Convirtieron a Roma en campo de batalla. Yo solo restauré el orden. Y para que esto nunca se repita, se aprobarán nuevas leyes. El Senado, sin opción, aceptó todo. Se promulgaron leyes limitando el poder de los tribunos, reforzando la autoridad de los cónsules y garantizando que el ejército permaneciera bajo control senatorial. En teoría, Sila estaba salvando la República. En la práctica, demostraba que el verdadero poder no venía de votos o leyes, sino de legiones leales. Pero Sila tenía un problema. No podía quedarse en Roma. Mitrídates aún controlaba Oriente, y si Sila no partía pronto, otro general sería enviado. Así que, en un movimiento que parecía locura, dejó cónsules aliados al mando, reorganizó la guardia de la ciudad y partió hacia Grecia con sus 5 mejores legiones. Dejó Roma herida, traumatizada, pero teóricamente estabilizada bajo el control de sus partidarios. Fue el mayor error de su vida, porque apenas Sila embarcó hacia Oriente, Mario regresó. El viejo general, consumido por el odio y la sed de venganza, desembarcó en Italia con un ejército mercenario. Ciudades que Sila había pacificado se unieron a Mario. Legiones que debían ser leales a la República se unieron al general popular. Y cuando Mario marchó sobre Roma por segunda vez en ese año sangriento, no encontró resistencia. La ciudad, exhausta, simplemente abrió las puertas. Lo que siguió fue terror puro. Mario no perdonó a nadie. Todo aliado de Sila fue perseguido. Senadores fueron ejecutados en sus casas. Caballeros tuvieron sus propiedades confiscadas. Cualquiera sospechoso de simpatizar con Sila fue asesinado sin juicio. Las cabezas de los ejecutados se exponían en el foro, tantas que ya no había espacio en las lanzas, así que comenzaron a apilarlas en el suelo. Roma, que había sufrido un baño de sangre bajo Sila, ahora se ahogaba en otro aún peor. Y todo esto mientras Sila estaba a miles de kilómetros luchando contra Mitrídates. Cuando las noticias llegaron a Oriente, los oficiales de Sila esperaban una explosión de ira. Solo vieron aquel silencio aterrador de nuevo. Sila leyó los informes de cada ejecución, cada confiscación, cada humillación. Luego dobló cuidadosamente los papeles y dijo solo: «Tendrán lo que merecen cuando yo regrese». Y todos supieron en ese momento que Roma aún no había visto nada. El verdadero baño de sangre aún estaba por venir. Roma 83 a.C. La ciudad que un día fue faro de civilización se había convertido en un matadero. Cayo Mario estaba muerto, consumido por la enfermedad y el odio, pocos días después de alcanzar su 7º consulado. Pero sus seguidores continuaban en el poder. Cinna dominaba el Senado. El joven Mario, hijo, intentaba imitar la brutalidad de su padre, y la facción popular controlaba cada institución de la República. Habían perseguido y asesinado a cada aliado de Sila que encontraron.
Habían confiscado propiedades, ejecutado senadores y aterrorizado a la aristocracia. Y ahora, confiados en su victoria, creían que Sila nunca se atrevería a regresar. Estaban terriblemente equivocados. En Oriente, Sila había concluido su campaña contra Mitrídates, no con una victoria total, sino con una paz lucrativa que le dio suficiente oro para pagar a sus legiones por años. Más importante aún, había conquistado la lealtad absoluta de sus tropas. Esos hombres no luchaban por Roma, luchaban por Sila. Lo habían visto vencer batallas imposibles, lo habían visto repartir generosamente el botín y lo habían visto traicionado por la ciudad que defendían. Cuando Sila anunció que regresarían a Italia para reconquistar Roma, no hubo duda, solo el grito de guerra. ¡Venganza! Sila desembarcó en Brundicio con 5 legiones, unos 25.000 veteranos endurecidos por años de guerra brutal. No vino como salvador, vino como conquistador. Su proclamación a las ciudades italianas fue simple y aterradora. Quien se una a mí antes de la victoria será recompensado, quien resista será destruido. Quien permanezca neutral será tratado como enemigo. No había término medio, no había negociación, o con Sila o contra Sila. Italia se partió en 2. Ciudades que habían apoyado a Mario se cerraron tras sus murallas. Otras, al ver que el viento había cambiado de dirección, abrieron sus puertas a Sila, y comenzó una de las guerras civiles más sangrientas de la historia romana. No era un ejército extranjero invadiendo, eran romanos matando romanos, itálicos masacrando itálicos, y nadie daba ni pedía clemencia. El odio acumulado durante décadas de rivalidad política explotó en una violencia que haría parecer civilizados hasta a los bárbaros. El primer gran enfrentamiento tuvo lugar en Sacriporto, a pocos kilómetros de Roma. El cónsul Mariano, al mando de 3 legiones, intentó bloquear el avance de Sila. Fue destruido en cuestión de horas. Los veteranos de Sila, luchando en formaciones probadas contra las falanges de Mitrídates, aniquilaron a las fuerzas enemigas con eficiencia brutal. No hubo retirada organizada, hubo masacre. Soldados marianos intentaron huir y fueron cazados por los campos. Aldeas cercanas se llenaron de refugiados mutilados. Y Sila, observando la carnicería, no mostró emoción alguna. Solo ordenó avanzar. Roma estaba cerca. La ciudad entró en pánico total. El joven Mario intentó organizar la defensa, pero no tenía el genio táctico de su padre ni la lealtad de las tropas. Sila se acercaba y nada parecía capaz de detenerlo. En su desesperación, Mario reclutó apresuradamente gladiadores, esclavos libertos y cualquiera que tomara las armas. Convirtió a Roma en una fortaleza, bloqueó calles y preparó emboscadas. Si Sila quería la ciudad, tendría que arrancarla ladrillo por ladrillo. La batalla de la Puerta Colina fue el clímax de esta pesadilla. Sila atacó las puertas de Roma con sus legiones, mientras las fuerzas marianas defendían con la desesperación de condenados. El combate duró desde el amanecer hasta la noche, y luego de la noche hasta el día siguiente. Las calles quedaron bloqueadas por montones de cadáveres. El suelo estaba tan ensangrentado que las sandalias perdían tracción. Los hombres luchaban sobre los cuerpos de camaradas muertos. El aire apestaba a sangre, sudor y muerte. Roma se había convertido en una visión del infierno. En un momento dado, el ala izquierda de Sila comenzó a ceder. Gladiadores marianos, luchadores profesionales acostumbrados a la muerte, rompieron la formación y avanzaron como demonios. Durante horas, la batalla se inclinó del lado de los defensores. Pero Sila no era hombre de rendirse. Dirigió personalmente a su guardia pretoriana en un ataque suicida contra el centro enemigo. Viejos soldados que habían luchado en Oriente lo siguieron, y juntos
con pura brutalidad y negativa a retroceder incluso cuando la muerte parecía segura. Quebraron la defensa mariana. El colapso fue instantáneo y total. Las fuerzas de Mario se desintegraron. Los soldados arrojaron sus armas y huyeron. Los gladiadores vendieron caras sus vidas, luchando hasta el último hombre. La persecución continuó por las calles de Roma, a través del foro, hasta los templos donde los refugiados buscaban protección. Sila no respetó santuarios. Sus hombres entraron en templos sagrados y mataron a quienes se escondían allí. Los sacerdotes que protestaron fueron ejecutados. Los dioses observaron en silencio mientras su santuario era profanado. Cuando la lucha finalmente terminó, Roma estaba en manos de Sila. Pero no era una victoria de liberación, era una conquista. El joven Mario huyó a Preneste y se suicidó cuando la ciudad cayó. Sina ya estaba muerto, asesinado por sus propias tropas meses antes. La facción popular estaba destruida, y Sila, cubierto de sangre y gloria, entró en el Senado no como cónsul, sino como conquistador absoluto. Lo que dijo a los senadores aterrorizados definió los próximos años de Roma. «Podría nombrarme cónsul», comenzó Sila. «Podría nombrarme rey. Podría repartir sus tierras a mis soldados y fundar una dinastía. Pero no lo haré, porque Roma necesita instituciones, no reyes. Necesita orden, no caos. Así que acepto solo un título: dictador. Dictador perpetuo, para reorganizar la república». Los senadores, sin alternativa, aceptaron. Y Sila se convirtió en algo que Roma no veía desde hacía siglos. Dictador con poder absoluto, sin límite de tiempo, sin restricciones. Pero este no era un dictador en la tradición romana. Los dictadores antiguos eran nombrados en emergencias, tenían poder limitado y servían un máximo de 6 meses. Sila rompió todas esas reglas. Su dictadura no tenía plazo, no tenía límites, no tenía supervisión. Era, en todos los aspectos prácticos, rey de Roma. Y el primer acto de este rey fue mostrar a todos el precio de la traición. Sila convocó una asamblea en el Circo Flaminio. Mientras hablaba al pueblo romano sobre paz, reconciliación y orden restaurado, gritos resonaron en las proximidades. Senadores nerviosos preguntaron qué ocurría. Sila sonrió fríamente. «Son solo algunos criminales recibiendo su castigo. No se preocupen, sigan escuchando». Los gritos continuaron durante horas. Eran 6.000 prisioneros marianos siendo ejecutados simultáneamente. Soldados, oficiales, incluso ciudadanos que habían apoyado a Mario. Todos muertos mientras Sila pronunciaba su discurso. Cuando le cuestionaron sobre la brutalidad, Sila respondió con la frase que lo definiría: «El miedo es el único consejero que le queda a Roma». Y Roma estaba aprendiendo a temer. Pero Sila no había terminado, ni de lejos. Las ejecuciones en el circo fueron solo el comienzo. El verdadero terror aún estaba por venir y llegaría en forma de listas, listas de nombres, listas de muerte. Las proscripciones estaban a punto de comenzar. Roma, 82 a.C. La ciudad estaba en silencio. No el silencio de la paz, sino el del miedo. La gente caminaba por las calles evitando mirarse a los ojos. Las conversaciones se susurraban. Las puertas permanecían cerradas incluso de día, porque Roma había entrado en su fase más oscura, la era de las proscripciones. Y nadie estaba a salvo. Sila creó algo nuevo, algo que Roma nunca antes había visto. Publicó listas de ciudadanos declarados enemigos del Estado. No se requería juicio, ni pruebas, ni aprobación senatorial. Simplemente escribía nombres en tablas de madera y las exponía en el foro romano. Y estar en esa lista significaba una sola cosa: sentencia de muerte inmediata. Cualquier ciudadano podía matar a un proscripto. Más aún, estaba alentado a hacerlo.
Una cuarta parte de la propiedad del muerto iba para el asesino. El resto a las arcas de Sila. Las primeras listas contenían 80 nombres, senadores que habían apoyado a Mario, oficiales que lucharon contra Sila, ricos comerciantes cuyas fortunas Sila codiciaba. La ciudad despertó un día y vio esos nombres expuestos, y antes de que el sol se pusiera, los 80 estaban muertos, perseguidos en las calles, asesinados en sus casas, arrastrados de templos donde buscaban asilo. Sus cabezas fueron llevadas al foro como prueba y los asesinos recibieron su oro. Pero Sila no se detuvo. Nuevas listas aparecían diariamente. 100 nombres, 200, 500. Nadie sabía quién sería el próximo. Un senador podía despertar con su nombre en la lista y estar muerto antes del almuerzo. Un rico caballero podía estar cenando cuando asesinos irrumpían en su casa. No había patrón ni lógica aparente. Algunos proscriptos eran enemigos obvios de Sila. Otros eran solo ricos, y Sila necesitaba dinero para pagar a sus legiones. El terror que se instaló en Roma era indescriptible. Vecinos delataban a vecinos, esperando heredar sus propiedades. Esclavos mataban a sus amos para comprar su libertad con la recompensa. Hijos denunciaban a padres. Roma, que se enorgullecía de sus leyes y civilización, se había convertido en una selva donde el único instinto era la supervivencia. Y Sila, desde lo alto de su poder absoluto, observaba todo con aquella frialdad característica. Historias circulaban por la ciudad. Un senador llamado Quinto Aurelio fue proscripto mientras presidía una reunión del Senado. Asesinos entraron, lo apuñalaron en la propia curia, y su cabeza fue expuesta antes de que la sangre en el suelo se secara. Un rico comerciante fue asesinado por su propio yerno, que quería heredar los negocios. Una mujer traicionó a su marido proscripto a las autoridades para casarse con su amante. Las proscripciones no solo mataban cuerpos, mataban el alma de la república. Pero había algo aún más siniestro. Algunas personas eran añadidas a las listas no por política, sino por pura codicia. Sila tenía lugartenientes crueles como Catilina, joven aristócrata que descubrió que las proscripciones eran un negocio lucrativo. Catilina identificaba a hombres ricos, sugería sus nombres a Sila y luego los mataba personalmente para cobrar la recompensa. En un caso famoso, asesinó a su propio cuñado, un hombre que nunca se había involucrado en política solo porque quería su villa. El número total de proscriptos crecía constantemente. 400 senadores, 1.600 caballeros, miles de ciudadanos comunes, familias enteras eran exterminadas. Los hijos de proscriptos eran prohibidos de heredar propiedades o ejercer cargos públicos. La mancha de la proscripción pasaba de generación en generación. Sila no solo estaba matando enemigos, estaba eliminando linajes completos. El Senado, aterrorizado, no se atrevía a protestar. Cuando un senador valiente se levantó para cuestionar la legalidad de las proscripciones, Sila lo escuchó con calma y luego añadió su nombre a la lista siguiente. El senador fue asesinado esa misma noche. El mensaje era claro. Nadie estaba a salvo, ni siquiera en el corazón del poder romano. Sila podía matar a cualquiera, en cualquier momento, por cualquier razón. Jóvenes ambiciosos vieron oportunidad en el caos. Un adolescente llamado Cayo Julio César, sobrino de Mario, estaba en las listas de proscripción. Pero gracias a conexiones familiares y súplicas de sacerdotisas, logró que Sila retirara su nombre. Cuentan que Sila, al perdonarlo de mala gana, dijo algo profético: «Hagan lo que quieran, pero sepan que este joven destruirá un día todo lo que hemos construido, porque en él veo a muchos Mario». Años después, esas palabras se probarían terriblemente ciertas. Roma vivía bajo una nube de muerte constante.
Los mercados quedaban vacíos, los negocios se paralizaban. Nadie invertía, nadie construía, nadie planeaba el futuro cuando el presente era tan incierto. La economía colapsó. Pero a Sila no le importaba. No estaba construyendo prosperidad, estaba construyendo obediencia, y mediante el miedo lo logró. Los métodos de ejecución variaban. Algunos proscriptos eran asesinados rápidamente, decapitados en las calles. Otros sufrían. Eran torturados para revelar dónde habían escondido sus fortunas. Familias eran obligadas a mirar. Niños presenciaban cómo despedazaban a sus padres. Y todo eso era legal, sancionado por el dictador de Roma, el hombre que alegaba estar salvando a la República. Hubo resistencias aisladas. Algunas ciudades itálicas se negaron a entregar proscriptos refugiados. Sila marchó contra ellas con sus legiones. Preneste, que protegió al joven Mario, fue sitiada hasta que la población comía cuero y ratas. Cuando finalmente cayó, Sila ordenó una masacre total. Hombres, mujeres, niños. La ciudad fue prácticamente exterminada como advertencia. El aspecto más perturbador de las proscripciones era su normalización. Al principio, los asesinatos conmocionaban. Tras semanas, se volvieron rutina. Cabezas en el foro eran paisaje cotidiano. Niños jugaban cerca de cadáveres. Comerciantes negociaban mientras ejecuciones ocurrían a metros de distancia. Roma se estaba acostumbrando al horror. Y eso tal vez era más aterrador que el horror mismo. Sila justificaba todo con lógica fría. Roma estaba enferma, decía. La facción popular había corrompido la República. Para curar al paciente era necesario amputar los miembros infectados. Las proscripciones eran cirugía, no asesinato. Eran necesarias para que Roma pudiera renacer más fuerte. Era retórica vacía, pero dicha con tal convicción que algunos realmente la creían. ¿Cuánto dinero generaron las proscripciones? Se estima que Sila confiscó fortunas valoradas en cientos de millones de sestercios. Oro, tierras, propiedades, esclavos. Todo lo confiscado a los muertos fue distribuido entre sus partidarios. Veteranos de sus legiones recibieron granjas. Aliados políticos obtuvieron mansiones. Y Sila mismo se enriqueció más allá de lo imaginable. El dictador de Roma se había convertido también en el hombre más rico de Roma. Finalmente, tras meses de terror, Sila anunció que las proscripciones habían terminado. Publicó la lista final y declaró que no habría más adiciones. Pero el daño estaba hecho. Miles estaban muertos. La aristocracia estaba quebrada. La clase media había sido diezmada. Y Roma había aprendido una lección terrible, que la república, las leyes, las tradiciones, nada de eso importaba frente a un hombre con legiones leales y voluntad de usar violencia sin límites. Un joven observó todo esto con atención particular. Marco Tulio Cicerón, brillante abogado, vio cómo Sila usó el miedo para controlar a Roma. Vio cómo las instituciones caían ante la fuerza bruta. Y años después, cuando él mismo lucharía por salvar la república de otro aspirante a dictador, recordaría las lecciones de Sila, pero también recordaría que, al final, ni siquiera Sila logró salvar la república. Solo mostró cómo destruirla eficientemente. Entre la sangre y el terror, Sila hizo algo inesperado. Reformó a Roma. No solo mató enemigos y confiscó fortunas. Reorganizó completamente las instituciones de la República. Y sus reformas, irónicamente, fueron su intento de garantizar que nadie pudiera hacer lo que él mismo había hecho, tomar el poder por la fuerza. Era una contradicción típica de Sila: destruir para preservar, matar para salvar, convertirse en tirano para prevenir futuros tiranos. El primer blanco fueron los tribunos de la plebe. Estos magistrados, creados siglos antes para proteger a los plebeyos contra abusos aristocráticos, se habían convertido en herramientas políticas peligrosas.
Los tribunos podían vetar cualquier ley, proponer legislación radical y estaban protegidos por una sacralidad que hacía delito tocarlos. Mario y sus aliados habían usado tribunos para aprobar leyes contra Sila. Así que Sila simplemente despojó al cargo de todo poder. Los tribunos ya no podían proponer leyes sin aprobación senatorial, no podían vetar decisiones de cónsules, y cualquier hombre que sirviera como tribuno quedaba prohibido de ocupar cargos superiores. Transformó la magistratura más democrática de Roma en un puesto sin poder ni futuro. El Senado, por otro lado, fue ampliado y fortalecido. Sila añadió 300 nuevos senadores elegidos entre sus partidarios. Aumentó el número de cuestores y pretores, asegurando que más hombres leales ocuparan puestos administrativos. Estableció que los expretores entrarían automáticamente al Senado. En teoría, restauraba el poder aristocrático. En la práctica, llenaba el Senado de hombres que le debían todo a él. Los tribunales fueron completamente reorganizados. Antes, los jurados estaban compuestos por caballeros, la clase rica no senatorial. Sila transfirió el control de los tribunales exclusivamente a senadores. Creó cortes permanentes para delitos específicos: asesinato, traición, malversación, soborno. Estableció procedimientos legales que, irónicamente, eran más organizados que nada que Roma hubiera visto antes. El hombre que había masacrado a miles sin juicio estaba creando un sistema judicial estructurado. La cuestión militar era central. Sila había demostrado que un general con legiones leales podía conquistar Roma, así que intentó prevenirlo. Estableció que los cónsules debían servir 1 año en Roma antes de recibir un mando provincial. Los gobernadores provinciales tendrían mandatos fijos y no podrían extender su mando. Los ejércitos debían disolverse cuando los generales regresaran a Italia. Eran reglas sensatas y también fueron completamente ignoradas por todos los generales futuros. El aspecto más ambicioso de las reformas fue el cursus honorum, la carrera política romana. Sila estableció edades mínimas para cada cargo: cuestor a los 30 años, pretor a los 39, cónsul a los 42. Exigió que hubiera un intervalo de 2 años entre magistraturas. Prohibió la reelección inmediata para cónsul. Intentaba crear un sistema donde el poder fuera distribuido, no concentrado. Intentaba impedir que surgiera otro Mario o otro Sila. Pero había un problema fundamental con las reformas de Sila. Eran impuestas por la fuerza, no nacían del consenso, el debate ni la evolución natural de las instituciones. Nacían del miedo. Cada ley aprobada estaba sancionada por legiones acampadas fuera de Roma. Cada reforma llevaba una amenaza implícita: obedezcan o mueran. Y las leyes nacidas del miedo rara vez sobreviven cuando el miedo desaparece. Sila también realizó reformas económicas brutales. Las tierras confiscadas a los proscriptos fueron redistribuidas entre veteranos. Ciudades enteras en Italia que habían apoyado a Mario fueron castigadas. Pompeya perdió sus murallas. Samnio fue prácticamente despoblado, sus tierras dadas a colonos romanos. Era una política de tierra arrasada aplicada no a enemigos externos, sino a ciudadanos itálicos. El resentimiento que esto generó fermentaría durante décadas. La reorganización provincial también fue significativa. Sila estableció que los ex-cónsules gobernarían las provincias mayores y los ex-pretores las menores. Creó un sistema de enjuiciamiento donde los gobernadores podían ser procesados tras sus mandatos. Intentó imponer algún orden al caos que era la administración provincial romana. Pero sin aplicación real, los gobernadores siguieron saqueando provincias impunemente. Había elementos progresistas en las reformas. Sila codificó leyes que antes se basaban en precedentes.
Creó procedimientos claros para delitos específicos. Estableció que los acusadores maliciosos podían ser castigados. Intentó hacer la justicia más predecible y menos sujeta a manipulación política. Irónicamente, el dictador que mataba sin juicio intentaba crear un sistema legal funcional. Durante este periodo, Sila caminaba por un foro transformado. Las estatuas de los proscriptos habían sido derribadas. Nuevos edificios construidos con dinero confiscado cambiaban el paisaje. El templo de Júpiter Capitolino, destruido en un incendio durante la Guerra Civil, estaba siendo reconstruido con una magnificencia sin precedentes. Roma estaba siendo remodelada físicamente según la visión de Sila, pero bajo la nueva arquitectura y las leyes reformadas, la podredumbre permanecía. Las reformas de Sila trataban los síntomas, no las causas. El problema fundamental no era el poder de los tribunos ni la composición del Senado. Era la desigualdad masiva, los ejércitos leales a generales en vez de al Estado, y una élite política más interesada en el poder personal que en el bien común. Sila no resolvió ninguno de esos problemas. Solo reorganizó las sillas en la cubierta del Titanic. Los historiadores debaten hasta hoy. Sila fue tirano o reformador, destructor o salvador. La verdad es que fue ambas cosas. Genuinamente creía que estaba salvando a Roma. Sus reformas, por más brutalmente impuestas, mostraban una comprensión sofisticada de los problemas institucionales de la República, pero sus métodos garantizaron que las reformas no sobrevivieran. No puedes construir un orden duradero sobre una base de terror. Había momentos en que Sila parecía consciente de la contradicción. Cuentan que cierta vez, caminando solo por el foro vacío al atardecer, con las estatuas agrietadas y el eco de las ejecuciones aún presente, murmuró para sí mismo: «La ley nació de la sangre y así permanecerá». Era una admisión tácita de que su obra no era una construcción civilizacional, sino solo una nueva forma de barbarie vestida con la toga senatorial. Los jóvenes que crecieron bajo la dictadura de Sila aprendieron lecciones que él nunca pretendió enseñar. Aprendieron que la república era una fachada, que el verdadero poder venía de las legiones, que la violencia funcionaba, que la misericordia era debilidad. Toda una generación fue educada en el terror, y esa generación produciría hombres como Pompeyo, Craso, Catilina y eventualmente Julio César. Hombres que harían parecer a Sila un aficionado. Las reformas duraron exactamente lo que duró el miedo a Sila. Apenas murió, comenzaron a desmantelarse. Pompeyo y Craso, como cónsules, restauraron el poder de los tribunos. César ignoró por completo las reglas sobre mandos provinciales. Las guerras civiles que Sila intentó prevenir estallaron con fuerza aún mayor, y Roma aprendió que las reformas impuestas por la espada mueren por la espada. Pero en ese momento, con legiones acampadas cerca de la ciudad y las proscripciones aún frescas en la memoria, nadie se atrevía a desafiar las reformas. El Senado aprobaba cada propuesta sin debate. La Asamblea Popular votaba como se le ordenaba. Y Sila, desde lo alto de su poder absoluto, continuaba reorganizando Roma según su visión. No se dio cuenta, o tal vez no le importó, que estaba construyendo un castillo de arena, hermoso, pero destinado a desmoronarse con la primera ola. Roma, 79 a.C. La ciudad se había acostumbrado a la dictadura. Las proscripciones habían terminado. Las reformas estaban implementadas. El terror había dado paso a una calma tensa, donde todos sabían que Sila podía destruirlos con una sola palabra. El dictador perpetuo controlaba Roma por completo. Tenía poder absoluto, riqueza inimaginable y legiones que lo seguirían hasta las puertas del infierno. Y entonces, sorprendiendo a todo el mundo mediterráneo, hizo algo completamente inesperado. Renunció. Nadie lo entendía.
Los dictadores no abandonaban el poder, los conquistadores no soltaban sus conquistas. Los hombres que habían asesinado a miles para alcanzar la cima no simplemente descendían. Pero Sila no era un hombre común. En una asamblea pública, con toda Roma mirando boquiabierta, quitó los símbolos de su autoridad y anunció: «Mi obra está completa, la república está restaurada. Ya no necesito el poder que temporalmente asumí. Retorno a la vida privada como ciudadano común». Y luego, con calma, bajó de la tribuna y caminó entre una multitud atónita. Las teorías sobre por qué Sila renunció son incontables. Algunos dicen que estaba enfermo, que sabía que le quedaba poco tiempo. Otros argumentan que genuinamente creía haber salvado a Roma y que su misión estaba cumplida. Hay quienes sugieren que temía ser asesinado y prefirió retirarse mientras aún podía. La verdad probablemente es más compleja. Sila había alcanzado todo lo que podía alcanzar. Había remodelado Roma a su imagen. Había vengado todas las ofensas. Había demostrado que era el hombre más poderoso del mundo mediterráneo. ¿Qué más le quedaba? Se retiró a una villa en Cumas, ciudad costera conocida por sus aguas termales y su clima suave. Allí, el hombre que había hecho temblar a Roma vivía rodeado de amigos, cortesanas, actores y filósofos. Pasaba los días bebiendo vino fino, viendo obras teatrales y cazando en los bosques cercanos. Por las noches, las fiestas duraban hasta el amanecer. Sila, libre de las responsabilidades del poder, parecía decidido a disfrutar sus últimos años con hedonismo desenfrenado. Pero las sombras del pasado no lo dejaban en paz. Cuentan que a menudo despertaba gritando, atormentado por pesadillas en las que miles de proscriptos venían a exigir venganza. Veía rostros de senadores que había ejecutado, oía gritos de niños que habían perdido a sus padres por su orden. Sus amigos lo encontraban a veces sentado solo, mirando el mar, murmurando nombres de muertos. El hombre que parecía no tener conciencia, tal vez sí la tuviera, después de todo. También había una preocupación constante por el asesinato. Sila había creado demasiados enemigos. Hijos de proscriptos que habían sobrevivido soñaban con venganza. Facciones políticas que él había aplastado aguardaban su oportunidad. Incluso en su villa fortificada, Sila mantenía una guardia pretoriana, probaba toda la comida antes de comerla. Dormía con un puñal bajo la almohada. El dictador retirado vivía como prisionero de su propio legado. Físicamente, Sila se deterioraba. Su piel, siempre marcada, ahora estaba cubierta de úlceras que sangraban. Los médicos no lograban diagnosticar la afección. Algunos historiadores modernos sugieren que era alguna forma de enfermedad autoinmune, quizás lupus. Otros creen que era consecuencia de años de estrés extremo y exceso de alcohol. Fuera cual fuese la causa, Sila se estaba muriendo lentamente y lo sabía. Mientras su cuerpo fallaba, su mente permanecía afilada. Sila comenzó a escribir sus memorias, 22 volúmenes detallando sus campañas, decisiones políticas y justificaciones para las proscripciones. Era un intento de controlar cómo la historia lo juzgaría. Desafortunadamente, esas memorias se perdieron, y conocemos a Sila solo a través de los ojos de sus enemigos y de las generaciones que heredaron la república que él quebró. En Roma, la vida continuaba sin él. Sus reformas estaban vigentes, pero ya mostraban grietas. Pompeyo, joven general protegido de Sila, acumulaba poder y gloria propios. Craso enriquecía mediante métodos cuestionables. Y Julio César, el joven que Sila casi proscribió, comenzaba su carrera política. La república que Sila intentó salvar seguía su inevitable camino hacia la autodestrucción. Hubo un incidente que ilustra perfectamente el ocaso de Sila. Un magistrado de Cumas, pensando que el dictador retirado ya no tenía poder, se negó a cumplir una orden menor de Sila. El viejo dictador se enfureció, convocó al magistrado a su presencia y le gritó:
¿Crees que porque renuncié al poder me he vuelto impotente? Durante décadas, cuando yo decía sí, aún me temían. Ahora que digo no, ¿me desafías? El magistrado, aterrorizado, cayó de rodillas pidiendo perdón. Sila lo despidió con desprecio. Incluso retirado, incluso muriendo, aún inspiraba temor. Pero eran solo destellos del antiguo poder. La mayor parte del tiempo, Sila era solo un hombre viejo y enfermo que intentaba olvidar que había asesinado a miles. Bebía más de lo recomendable. Sus fiestas se volvían cada vez más decadentes. Cortesanas y actores lo distraían temporalmente, pero siempre regresaba a la realidad. Se estaba muriendo y su legado era dudoso en el mejor de los casos. Un día, Sila presenció una discusión entre dos ciudadanos de Cumas. Uno le debía dinero al otro y se negaba a pagar. El acreedor imploró la ayuda de Sila. El deudor, irrespetuosamente, dijo que el viejo dictador ya no tenía autoridad. Algo se quebró en Sila. Se enfureció tanto que sufrió una hemorragia masiva. Sus úlceras se rompieron, vomitó sangre y colapsó. Fue llevado a su cama, donde pasaría sus últimos días. Mientras agonizaba, Sila dictó adiciones finales a sus memorias. Justificó cada decisión, cada ejecución, cada reforma. Insistió en que había salvado a Roma, aunque Roma no lo reconociera. Y luego, en un momento de lucidez final, dijo algo profundo a los amigos que lo rodeaban. Ni siquiera los dioses soportaron mi gloria. Era una admisión de que quizás había ido demasiado lejos, alcanzado demasiado poder, derramado demasiada sangre. Incluso para los dioses, Sila era excesivo. Lucio Cornelio Sila murió en 78 a.C. Tenía 60 años. El Senado, aún controlado por sus partidarios, votó honores fúnebres extraordinarios. Su cuerpo fue llevado a Roma en una procesión solemne. Legiones veteranas que habían servido bajo su mando marcharon junto al cortejo. Toda la ciudad asistió, no por amor, sino por miedo a que negarse fuera visto como desprecio. El funeral fue un espectáculo de propaganda. Discursos elogiaron a Sila como salvador de la República. Su carrera militar fue celebrada. Sus reformas fueron presentadas como obra de genio, pero las miradas en la multitud contaban otra historia. Alivio, miedo atenuado, esperanza cautelosa de que quizás, solo quizás, la pesadilla había terminado. Sila fue cremado con honores debidos a un héroe, pero Roma respiró colectivamente cuando las llamas consumieron su cuerpo. Su tumba llevaba un epitafio que él mismo había escrito: «Ningún amigo me hizo un bien que no recompensara más, y ningún enemigo me hizo un mal que no le devolviera aún más». Era el resumen perfecto de su filosofía. La lealtad era recompensada. La traición era castigada sin misericordia, y Sila mantuvo esa promesa hasta su último aliento. Pero la muerte de Sila no resolvió los problemas de Roma. De hecho, los agravó. Sus reformas comenzaron a desmoronarse inmediatamente. Sus protegidos empezaron a luchar entre sí por el poder que él dejó vacío. Y los jóvenes que crecieron viendo sus proscripciones aprendieron la lección equivocada, que el poder venía de la punta de la espada, no del debate en el Senado. Sila había muerto, pero envenenó a Roma con su legado. Años después, cuando otra guerra civil desgarró nuevamente a la República, los hombres recordaban a Sila. Pompeyo, que había comenzado como protegido de Sila, usó sus tácticas. Craso enriqueció usando métodos que Sila popularizó. Y César, que casi fue proscrito por Sila, eventualmente haría que las proscripciones parecieran amateur cuando sus sucesores formaran el segundo triunvirato. El fantasma de Sila acechaba cada decisión política durante décadas. Había una cruel ironía en su destino. Sila había renunciado al poder para demostrar que la República podía funcionar, que las instituciones eran más fuertes que los individuos,
que el orden era posible sin tiranía. Pero al renunciar, solo demostró lo contrario. Demostró que Roma solo funcionaba bajo una mano fuerte, que las instituciones eran una ilusión, que el orden requería miedo. Sus reformas murieron con él, pero sus lecciones sobrevivieron. El dictador que destruyó Roma para salvarla había fracasado en ambas cosas. Roma no fue salvada, tampoco fue completamente destruida. Quedó en un limbo, república en apariencia pero imperio en esencia, esperando solo al próximo hombre fuerte para finalizar lo que Sila había comenzado. Y ese hombre vendría, se llamaba Julio César, y aprendió cada lección que Sila enseñó. 20 años después de la muerte de Sila, un joven general cruzó un pequeño río en el norte de Italia con sus legiones. El río se llamaba Rubicón, y cruzarlo con tropas armadas era un crimen castigado con la muerte. Pero Julio César no dudó. Mientras sus legiones marchaban, supuestamente citó un verso griego: «La suerte está echada». Pero podría haber dicho algo más honesto: «Estoy haciendo lo que Sila me enseñó». La sombra de Sila sobre la República Romana fue larga y oscura. Cada crisis política de las décadas siguientes llevaba su ADN. Cada general ambicioso siguió su manual. Cada guerra civil repitió sus patrones. Sila no solo rompió tabúes, creó un manual de instrucciones para futuros dictadores, y Roma pagó el precio durante generaciones. Lo más irónico es que Sila casi mató al hombre que finalmente destruiría la República. César tenía 17 años cuando Sila regresó de Oriente. Era sobrino de Mario y yerno de Sina, conectado a todos los enemigos de Sila. Naturalmente, su nombre apareció en las listas de proscripción, pero César tenía protectores poderosos, las vírgenes vestales, sacerdotisas cuyas súplicas eran sagradas. Bajo presión, Sila retiró a César de las listas, pero con una advertencia profética: hagan lo que quieran, pero sepan que en este joven hay muchos Mario. Sila vio en César algo que otros no vieron. Quizás reconoció un espíritu similar: ambición sin límites, inteligencia fría, disposición para romper reglas cuando fuera necesario. Pero donde Sila intentó restaurar la República, César la destruiría por completo. Donde Sila renunció, César se convertiría en dictador perpetuo de verdad. Donde Sila usó el terror como herramienta, César usaría la clemencia como arma. Eran opuestos en métodos, pero idénticos en objetivos. Poder absoluto. La generación que creció bajo la dictadura de Sila aprendió lecciones específicas. Aprendió que la república era una fachada. Durante las proscripciones vieron al Senado doblegarse, leyes ser ignoradas, tradiciones ser pisoteadas. Vieron que el poder real no venía de votos ni retórica, sino de legiones leales. Y vieron que la violencia funcionaba. Sila mató a miles y murió en su cama, rico y respetado. ¿Dónde estaba el incentivo para seguir reglas? Pompeyo el Grande fue producto directo de Sila. A los 23 años, levantó legiones privadas para apoyar a Sila durante la guerra civil. Por esa lealtad, fue recompensado con mandos extraordinarios. Ignoró por completo el cursus honorum establecido por Sila. Celebró 3 triunfos, 2 de ellos técnicamente ilegales. Y cuando finalmente regresó a Italia tras conquistar Oriente, Roma tembló con miedo a que hiciera lo que Sila hizo. Pompeyo no lo hizo, pero solo porque no tuvo el coraje. Tenía el poder, pero le faltaba la crueldad necesaria. Craso aprendió lecciones distintas de Sila. Vio cómo las proscripciones generaban fortuna instantánea. Durante el reinado de terror de Sila, Craso compró propiedades confiscadas a precios ridículos. Creó un cuerpo de bomberos privado que exigía pago antes de apagar incendios. Se convirtió en el hombre más rico de Roma mediante métodos que harían enorgullecer a cualquier gángster moderno. Y todo eso era legal.
sancionado por el nuevo sistema que Sila creó. Incluso enemigos de Sila usaron sus tácticas. Catilina, que había sido ejecutor durante las proscripciones, intentó una conspiración para tomar el poder mediante violencia en masa. Marco Antonio, décadas después, realizaría sus propias proscripciones tras el asesinato de César. El veneno que Sila introdujo en el sistema político romano nunca fue completamente expulsado. Pero era César quien representaba el verdadero legado de Sila. No solo porque Sila casi lo mató, sino porque César entendió y perfeccionó el manual. Sila mostró que un general podía marchar sobre Roma. César cruzó el Rubicón. Sila demostró que el Senado era impotente ante legiones. César lo volvió irrelevante. Sila usó proscripciones para eliminar enemigos. César usó clemencia para desarmarlos, pero el resultado era el mismo: poder absoluto. La diferencia crucial era que César aprendió del error fatal de Sila. No se renuncia. Sila había demostrado que la república no funcionaba sola. Necesitaba a un hombre fuerte al mando. Pero luego, inexplicablemente, soltó el mando. César no repetiría ese error. Cuando tomara el poder, lo mantendría hasta que conspiradores lo apuñalaran a los pies de la estatua de Pompeyo. Y aún entonces, su heredero Augusto completaría la transformación, convirtiéndose en el primer emperador. Las reformas de Sila también dejaron un legado, aunque no el que pretendía. Había intentado fortalecer al Senado, pero solo expuso su debilidad. Intentó limitar el poder de los tribunos, pero creó un vacío que los generales llenaron. Intentó prevenir mandos militares prolongados, pero Pompeyo, César y otros simplemente ignoraron las reglas. Cada reforma diseñada para preservar la república terminó revelando por qué la república no podía ser preservada. El sistema político que Sila intentó salvar estaba fundamentalmente quebrado. Roma había crecido de ciudad-estado a imperio mediterráneo, pero sus instituciones permanecían las de una ciudad-estado. Un senado diseñado para gobernar un área urbana ahora controlaba medio continente. Magistraturas anuales tenían que administrar provincias a las que se tardaban meses en llegar. Y los ejércitos de ciudadanos habían sido reemplazados por legiones profesionales leales a generales, no al Estado. Sila vio todos estos problemas. Sus reformas intentaron abordarlos, pero la solución real requería algo que Roma nunca aceptaría: monarquía. La república era sagrada para los romanos. Era lo que los separaba de los bárbaros orientales gobernados por reyes. Así que quedaron atrapados en la negación, fingiendo ser una república mientras eran gobernados por dictadores. Primero en todo menos en nombre, eventualmente también en nombre. La violencia que Sila normalizó tuvo consecuencias duraderas. Antes de él, la guerra civil era impensable. Después de él, se convirtió en una herramienta política aceptable. Entre la muerte de Sila y el ascenso de Augusto, Roma tuvo 6 grandes guerras civiles: César contra Pompeyo, Octavio contra Antonio, Octavio y Antonio contra los asesinos de César, revueltas de esclavos, conspiraciones aristocráticas, motines militares. Roma sangró continuamente durante medio siglo. Y todo comenzó cuando Sila marchó sobre Roma en aquel fatídico día de 88 a.C. Hubo intentos de resistencia al legado de Sila. Cicerón, el mayor orador de Roma, pasó su vida defendiendo la república. Argumentó que la ley debía gobernar, no los hombres, que las instituciones eran sagradas, que la violencia nunca era la respuesta. Fracasó por completo. Cuando los conspiradores asesinaron a César, Cicerón lo celebró como la restauración de la república. 2 años después, fue proscrito por Marco Antonio y tuvo su cabeza y manos expuestas en el foro. Murió defendiendo una república que ya había muerto décadas antes. Catón el joven intentó otro camino.
Se opuso a todo general ambicioso, bloqueó el mando de Pompeyo, resistió las demandas de César, mantuvo principios republicanos con una rigidez casi religiosa. Y cuando César ganó la guerra civil, Catón se suicidó antes que vivir bajo una dictadura. Fue un gesto noble pero inútil. Su suicidio no salvó a la República, solo demostró que los principios no eran rival para las legiones. La República Romana murió gradualmente. No hubo un momento único en que se transformara en imperio. Fue un proceso lento de erosión institucional que Sila inició y César completó. Augusto solo formalizó lo que ya era realidad. Mantuvo las apariencias, llamándose princeps en vez de rey. Pero todos lo sabían. La República había muerto cuando Sila cruzó la línea roja y marchó sobre Roma. Todo lo posterior fue solo teatro. Los historiadores debaten eternamente. ¿Sila salvó o destruyó la República? La respuesta es que hizo ambas cosas, y esa contradicción era su legado. La salvó del caos inmediato de Mario, pero la destruyó al mostrar que las instituciones eran vacías. La reformó para que funcionara mejor, pero la quebró al usar violencia en masa. Renunció para demostrar que la República podía existir sin dictador, pero demostró exactamente lo contrario. ¿Qué podemos aprender de Sila? Quizás que los fines no justifican los medios. Él genuinamente creía estar salvando a Roma, pero los métodos que usó garantizaron que Roma nunca sería salvada. Quizás que la violencia genera más violencia. Las proscripciones de Sila fueron vengadas por Mario, que fueron vengadas por Sila nuevamente, comenzando un ciclo que solo terminaría con el imperio. O quizás que las instituciones son frágiles. Siglos de tradición republicana se desmoronaron en una generación, porque hombres como Sila decidieron que el poder personal importaba más que el orden constitucional. Hoy, más de 2000 años después, el nombre de Sila aún evoca controversia. ¿Fue héroe o villano? ¿Salvador o destructor? ¿Reformador o tirano? La respuesta honesta es que fue todo eso. Fue producto de su tiempo, respondiendo a problemas reales con soluciones brutales. Y como suele ocurrir en la historia, la cura fue peor que la enfermedad. El último legado de Sila quizás sea este. Mostró que una república no puede sobrevivir cuando sus ciudadanos dejan de creer en ella. Las instituciones son solo papel y palabras. Funcionan solo cuando la gente decide respetarlas. En el momento en que un general suficientemente ambicioso y cruel decide que las instituciones no importan, dejan de importar. Sila fue el primero en entenderlo plenamente. César fue el segundo. Y entre ellos, mataron a la República Romana. La cámara asciende sobre el Foro Romano. Las ruinas atestiguan la gloria que fue y la barbarie que podría volver a ser. Y en las sombras de esas columnas rotas, el fantasma de Sila aún camina, murmurando su verdad terrible. Roma necesita a un hombre que no tema la sangre. Él fue ese hombre. Roma nunca volvió a ser la misma. Y quizás, solo quizás, esa sea su mayor victoria y su mayor tragedia. Sila murió, pero Roma murió con él. Y del cadáver de la República nació un imperio que dominaría el mundo durante otros 5 siglos. El dictador de sangre había cumplido su profecía. Destruyó Roma para salvarla y descubrió, demasiado tarde, que no se puede lograr ambas cosas. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, dale me gusta y deja tu comentario. Este es el canal Imperadores. Hasta la próxima.